Un automóvil realiza un viaje de 200 kilómetros a una rapidez promedio de 40 kilómetros por hora, y un segundo automóvil que inició el viaje una hora después llegó al mismo destino al mismo tiempo. ¿Cuál es la rapidez promedio en el recorrido completo? Bueno, aquí deben estar pidiendo la rapidez del segundo auto. Entonces lo más conveniente es modelar. Aquí ambos movimientos se dan en sentido positivo. Por lo tanto, nuestro punto inicial, xy, va a estar en el extremo izquierdo. Entonces, el punto de este problema es que el desplazamiento fue el mismo para ambos móviles. Por lo tanto, el punto final, x sub f, es el mismo. Para ambos. El punto es que ambos lo hicieron con una rapidez diferente. Y vamos a simbolizar rapidez con el símbolo de velocidad. Entonces, por cada velocidad va a haber un tiempo asociado. Sin embargo, tuvimos dos velocidades diferentes. Una que conocemos y otra que desconocemos, pero por el momento lo vamos a hacer analíticamente, así que le vamos a dar símbolos. Una velocidad a con un tiempo a y una velocidad b con un tiempo b. Adicionalmente, como el desplazamiento es el mismo en ambos casos, entonces la condición principal para tener en cuenta es que el desplazamiento a y el desplazamiento b son iguales. Hecho esto, vamos a escribir fórmulas basadas en el movimiento rectilíneo uniforme para cada uno de los dos móviles por separado. Bien, entonces recordemos que de esta fórmula podemos obtener el desplazamiento pasando la posición inicial de sumar a restar al otro lado de la expresión. Porque la diferencia entre la posición final y la posición inicial es, en definitiva, el desplazamiento. Entonces, como tenemos dos velocidades y dos tiempos, vamos a necesitar dos fórmulas. La primera fórmula va a ser con las variables del móvil A y la segunda va a ser con las variables del móvil B. Y adicionalmente vamos a revisar un pequeño detalle en el enunciado y es las variables que nos están dando. Entonces, el primer móvil se movió 200 kilómetros, es el desplazamiento, con una rapidez promedio de 40 kilómetros por hora, nuestra velocidad, pero no nos dan el tiempo. Y en el segundo móvil nos dice que este se demoró una hora menos en el viaje de lo que se demoró el primer móvil. Entonces, el tiempo del segundo móvil va a ser igual a lo que se demoró el primero menos una hora. Entonces, lo que nos están pidiendo es la velocidad en b. Entonces, tenemos que unir las fórmulas e ir revisando qué nos haga falta. Entonces, habíamos dicho que el desplazamiento en a es igual al desplazamiento en b. Eso significa que el producto de la velocidad del móvil a por el tiempo a va a ser igual al producto de la velocidad en b por el tiempo en b. En este punto tenemos la velocidad del primer móvil, nos hace falta el tiempo del primer móvil, debemos encontrar la velocidad del segundo móvil y tampoco tenemos el tiempo del segundo móvil. Entonces, el tiempo del primer móvil, bueno, todavía no hagamos eso. En primera vamos a despejar la velocidad del segundo móvil pasando su tiempo respectivo de multiplicar a dividir al otro lado de la expresión. Vamos a hacerlo con subíndices negativos. Entonces, la velocidad del segundo móvil va a ser igual a la velocidad del primer móvil por el tiempo del primer móvil dividido entre el tiempo del
segundo móvil. Pero ese tiempo lo vamos a expresar como t a la menos 1. Ok, ya nos podemos olvidar de esto. Ahora el problema son los tiempos. Entonces lo primero que podemos decir es que el tiempo a puede ser encontrado si despejamos la velocidad a que conocemos, pasándola de multiplicar a dividir, ya que el desplazamiento es un valor conocido. Entonces vamos a hacer lo propio. Tomamos esta fórmula, pasamos la velocidad del primer móvil de multiplicar a dividir, lo cual nos quedaría del siguiente modo. El tiempo del primer móvil, que es lo que queremos averiguar, va a ser igual a el desplazamiento. Y como el desplazamiento es el mismo para ambos móviles, podemos quitar el subíndice y simplemente decir el desplazamiento. Va a ser, bueno, el tiempo del primer móvil va a ser igual al desplazamiento dividido entre la velocidad del primer móvil y lo vamos a expresar como v a la menos 1. Ahora, eso nos permitiría reemplazar el tiempo del primer móvil, t sub a, pero no t sub b. Entonces es conveniente, bueno, nos podemos olvidar de esta, expresar esta fórmula de acá simplemente en términos de t sub a. Para hacer esto vamos a valernos de la expresión que nos dijeron, que el segundo móvil se demoraba una hora menos. Entonces vamos a reemplazar t sub b por lo que vale en términos de t sub a menos una hora. Entonces eso es como tomar esta fórmula de acá y en lugar de escribir t sub b vamos a abrir un paréntesis. Y hay que tener en cuenta que es un paréntesis inverso, un paréntesis que está dividiendo. Abrimos el paréntesis y en él vamos a colocar lo que vale t sub b en términos de t sub a menos una hora. Ok, entonces ya tenemos fusionadas esta fórmula ya no las necesitamos. Finalmente, como no tenemos el tiempo del móvil a, pero podemos calcularlo a través de la división del desplazamiento entre la velocidad del móvil a, simplemente es reemplazarlo. Entonces, t sub a vale desplazamiento dividido entre la velocidad a, y al interior del paréntesis sucede lo mismo. T sub a es igual al desplazamiento dividido la velocidad a. En este punto hay que simplificar las variables que podamos, digamos que multiplicar y dividir de forma exacta. Por ejemplo, la velocidad a que multiplica y la velocidad a que divide se cancelan. Por lo tanto, la expresión general de esto va a ser el desplazamiento dividido entre lo que dé de la resta delta x por dividido velocidad a menos una hora. Bien, ya nos podemos olvidar de esta de acá y simplemente es comenzar con la etapa numérica. Entonces vamos a comenzar el reemplazo. Entonces, delta x es el desplazamiento que nos habían dicho que eran 200 kilómetros. Abrimos paréntesis, nos volvemos a encontrar con el desplazamiento, volvemos a escribir 200 kilómetros y por el inverso de la velocidad, bueno, rapidez en este caso, que serían 40 kilómetros por hora. Entonces vamos a escribirlo primero de forma directa y después lo invertimos. Entonces son 40 kilómetros y el hora se expresa a la menos 1 si estuviera normalmente, pero es una velocidad inversa. Significa que quien viene invertido va a ser el 40 y el kilómetros y el hora va a venir directo. Bien, y finalmente simplemente es colocar una hora y el cierre del paréntesis invertido. Listo, con esto terminamos la etapa de reemplazo. Ahora vamos a pasar a la etapa de simplificación de unidades. Entonces,
Tenemos un kilómetro que multiplica y un kilómetro invertido que está dividiendo, se cancelan. Nos queda un hora en factor común. Y podemos sacar ese hora como un factor común, pero como está dentro de un paréntesis que está a la menos 1, ese hora va a salir también de forma inversa, a la menos 1. Es decir, una hora dividiendo. Bien, seguimos. Vamos a simplificar los ceros que podamos. Este 40 está dividiendo y este 200 multiplicando. Eso significa que hay un 10 que multiplica y un 10 que divide. Podemos simplificar aún más. Mitad de 20 es 10. Mitad de 4 es 2. Mitad de 10 es 5. Y mitad de 2 es 1. Y cualquier número que se divida entre 1 es ese mismo número, por lo tanto queda simplificado de forma directa. Muy bien, entonces el resultado va a ser igual a 200 dividido entre 4, que es igual a decir a 20 dividido entre 4 y multiplicado por un 10. 20 dividido entre 4 es igual a 5, y si lo multiplicamos por 10 es igual a 50. Entonces, para los que no lo hayan visto, esta resta de acá daba 4. Y como es un 4 que se encuentra dentro de un paréntesis inverso, este 4 divide a 200. Entonces, el resultado es kilómetros, no los divide nadie, horas, no los multiplica nadie, y las unidades resultantes son unidades de rapidez o velocidad kilómetros por hora. Y la respuesta, como habíamos dicho, era 50. Porque si usted suma 4 veces 50 le da 200. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.